En este vídeo vamos a explicar el software que permite determinar el cono dual de un cono dado. La aplicación es una aplicación mixta que viene con otro algoritmo, que es el algoritmo de ortogonalización. Y lo único que hay que hacer es abrirla y después pulsar el botón Change Algorithm para que nos dé el Dual Cone Algorithm, que es precisamente el algoritmo para calcular el cono dual. Nada más arrancar la aplicación ya nos aparece un ejemplo de cómo se dan los datos. Aquí tenemos el ejemplo. En este caso estamos diciendo que lo que calcula, lo que nos da este algoritmo es el cono dual de un cono dado. Pues el cono está dado por vectores columna, que son las columnas que figuran aquí, y luego aparecen aquí abajo ceros o unos, un vector de ceros o unos. Si es un cero, quiere decir que este vector es componente de un espacio vectorial, y si es un 1, que es de un cono. Tengo que decir, para los que no lo sepan, que todo cono, es decir, todo conjunto de vectores que se generan por combinaciones lineales no negativas de vectores, se puede descomponer en dos partes. Una, que es un espacio vectorial, un subespacio vectorial, y la otra, que es un cono agudo. Un cono agudo es un cono tal que si un vector pertenece a él, su opuesto ya no pertenece. En el caso de un espacio vectorial, que es un cono, dado un vector, siempre pertenece el vector opuesto. En el caso de que el cono se dé en su forma estándar, es decir, mediante el espacio vectorial y su cono agudo, nosotros tenemos que dar un conjunto de generadores o la base del espacio vectorial, y pues si fueran los tres primeros vectores, esos vectores pondríamos tres ceros aquí. Y el resto, lo que ocurre con ellos, los otros 5, es que ya son generadores de cono, del cono agudo. Entonces, esos vectores del cono son combinaciones lineales de los tres vectores básicos con coeficientes positivos o negativos, números reales. Y luego los otros 5 serían combinaciones no negativas. Y todos los vectores que se generan de esta manera son los vectores del cono. ¿Cómo se dan? Pues simplemente dando los vectores por columnas, poniendo ceros en los que son generadores de espacio vectorial, es decir, que admiten combinaciones con coeficientes de cualquier signo, y poniendo 1 aquellos vectores que solo admiten combinaciones no negativas y por tanto generan el cono agudo. En el momento en que damos esta información al ordenador, nos genera aquí una matriz unidad por columnas que va a generar el espacio vectorial en el que vamos a trabajar. Y estos ceros lo que indica precisamente es que estos vectores son del espacio vectorial, o sea que admiten coeficientes de cualquier signo. Si queremos meter nuestros datos, lo único que tenemos que hacer es bajar a esta zona donde pone Data Matrix. Hay dos opciones. Una es arrastrar un fichero, por ejemplo el ejemplo 2 JavaText que tengo aquí. Yo arrastro el fichero ahí, automáticamente me pone aquí el fichero que es y cambia los datos aquí, así como esta matriz que necesita para arrancar. Si luego arrastro el ejemplo 0, me pone el nuevo, cambia el valor y lo mismo con la matriz de arranque. También hay la posibilidad de pulsar aquí y navegando por nuestro ordenador localizamos el fichero deseado. Por ejemplo, ponemos 2, el ejemplo 2, automáticamente nos carga el dato y la matriz de arranque. Y eso es todo. Si nosotros pulsamos el botón Generate Tables, automáticamente nos aplica el algoritmo. Y además, fíjense, esto que ha aparecido aquí es para indicarnos que nos ha guardado todas las tablas y toda la información que puede ser útil para nosotros, y la ha guardado en la carpeta de descargas. Entonces fíjense que aquí tenemos el algoritmo. ¿Y cómo es el algoritmo? Pues el algoritmo en realidad tiene dos partes.
dependiendo del caso. Y una es muy parecida a la anterior, a la del algoritmo de ortogonalización, pero tiene alguna diferencia. Por ejemplo, nosotros vamos a ir suministrando vectores a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, que son precisamente estos vectores. Este vector, este vector, este vector, este vector y este vector. O sea que este es el ASU1, el ASU2, el ASU3, el ASU4 hasta el último de todos. Por eso aquí aparece 0, 0, 0, 0, menos 1, que es este vector. En primer lugar, vamos a explicar el algoritmo cuando son todos unos, es decir, cuando estamos generando el cono con combinaciones no negativas de vectores. Bien, entonces lo que hacemos es metemos el primer vector, aquí ponemos la matriz de identidad como hacíamos en el algoritmo de ortogonalización, multiplicamos escalarmente estos vectores y ponemos aquí los productos escalares. Aquí arrancamos con vectores que tienen notación V, que indican que no se han utilizado nunca para pivotar, y si alguno se utiliza para pivotar, se le convierte en W. Así como los nuevos vectores que vayan surgiendo van a ser todos W. Entonces lo primero es que hay que intentar buscar un pivote. Para que sea pivote tiene que ser un vector V que no se haya utilizado antes y además no tiene que tener nulo el producto escalar. Luego aquí hay 4 productos escalares nulos que impiden a estos vectores que sean pivotes. Solo nos queda uno que afortunadamente tiene un producto escalar que es distinto de 0 y lo elegimos como pivote, por lo que ponemos un asterisco ahí para indicarlo. Si los productos escalares son 0, nosotros miramos el índice del vector, si es el primero, segundo, tercero, y lo ponemos aquí abajo, debajo de esos ceros. Esta parte de abajo lo que nos indica es qué vectores de los que hemos metido, ASU1, ASU2, ASU, etc., son perpendiculares a los vectores que estamos teniendo aquí. Entonces, estos unos indican que ASU1 es perpendicular a este vector, y a este, y a este, y a este. Eso es lo que significa. Y luego lo que hacemos es pivotar. ¿Cómo se pivota? Pues aquí hay una diferencia con el algoritmo de ortogonalización, que es que la columna pivote se transforma en ella dividida por menos su producto escalar. Como es menos 1, menos 1 es más 1, luego queda exactamente igual. El vector se pasa aquí exactamente igual. Y los demás, si son 0, los productos escalares se copian, o sea que todos estos 4 se copian aquí abajo y hemos acabado ya el pivotaje. Y si no, cada uno se transforma en él más, en vez de menos, el pivote transformado. O sea que es muy parecida a el algoritmo de pivotaje de ortogonalización anterior, con una diferencia de cambio de signos. A continuación metemos el vector A2, encontramos un pivote, no puede ser ninguna, este no puede ser porque ya hemos pivotado con él, es uno de estos 3 tampoco, luego solamente podemos pivotar con este. Luego este es el pivote. ¿Cómo se transforma el pivote? Pues el pivote se transforma simplemente dividiendo por menos su producto escalar. Como es 1, hay que dividir por menos 1, luego hay que cambiar este de signo. Y por eso aquí aparece menos 1, 0, 0, 0, 0. Aquí hay 3 vectores que tienen producto escalar 0, esos pasan exactamente igual aquí, se copian. Y luego el otro es lo que hemos dicho. Ese vector y se suma el producto escalar por el pivote transformado y se obtiene el valor que corresponde. Hemos dicho que cuando encontramos aquí un 0, que es perpendicular, automáticamente ponemos el índice del vector. Como hemos encontrado aquí 3 ceros, pues el vector A2 es perpendicular a esos 3. Luego ponemos que es perpendicular a A2. Eso es lo que significan estos 3 doses. Pero luego, después del pivotaje, hay que añadir el 2 a la columna que no sea pivote. En esta iteración, estos 3 eran 0, pero esta, que no era el pivote, ahora lleva este 2 de aquí. Metemos el tercer vector, productos escalares. Como hay 3 ceros, ponemos 3 treses para indicar que A3 es perpendicular a esos 3 vectores. Y podemos pivotar y seguimos así. ¿Eso hasta cuándo? Hasta que llegue un momento que no podamos pivotar. Entonces, cuando no podemos pivotar, el algoritmo es un poco más complicado, yo creo que no es momento de explicar eso aquí, pero tenemos aquí unos vídeos y un curso y todo que explica cómo es.
Este proceso se itera y al final nos sale aquí una tabla. Entonces, vamos a ver, ¿qué es esta tabla? Esta tabla tiene W. Los W aquí lo que representan son vectores de cono. Es decir, que pueden operarse con coeficientes no negativos. Y los V's que queden se puede utilizar coeficiente ρ, que es la letra griega que utilizamos para indicar un número real independientemente del signo, o sea, con cualquier signo. Entonces, en este caso nos está diciendo que el cono dual del cono generado por estos vectores, por estos de aquí, que son los que hemos ido metiendo, es este cono. Como todos son de cono, W será un pi sub 1. La letra pi la utilizamos para indicar coeficientes números reales no negativos. Luego es pi sub 1 por este vector, más pi sub 2 por este, más pi sub 3 por este, pum, 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 más pi sub 8 por este vector. Por tanto, el cono dual de un cono dado es el que aparece en la tabla final del algoritmo. Los vectores de la tabla encabezados por la letra V son la base del subespacio vectorial componente del cono, y los encabezados por la letra W son las aristas del cono, es decir, los que generan la parte de cono. Además, en cada iteración, la tabla da el cono dual del cono generado por los vectores que ya se han introducido. Eso es un cono y ese es el cono dual. Cualquier vector de ese cono, cuando lo multiplique escalarmente por cualquiera del dual, el producto escalar será menor o igual que 0. Esa es la definición de cono dual. Dos conos son duales cuando para cualquier vector que elijamos de cada uno de los dos conos y multipliquemos escalarmente, su producto escalar es no positivo. Esa es la idea. Aquí lo que tenemos, esta información, nos dice, por ejemplo, que W1 es perpendicular a A1, A2, A3, A6, A7 y A8. Que a este vector son perpendiculares el A1, el A4, el A6 y el A8. Pero es que estas son vectores que definen las hipercaras del cono, en este caso de dimensión 4. Y por intersección de ellas obtenemos las de dimensión 3, 2 y 1. Entonces el algoritmo es un algoritmo un poquito más complejo, pero bueno, la ventaja es que tenemos el programa este de ordenador que nos resuelve y nos lo da. ¿Qué podemos hacer con ese algoritmo? Pues aquí tenemos una serie de ejemplos, como hicimos en el algoritmo de ortogonalización, y está en la parte de abajo. A partir de esta rayita, bueno, pues podemos calcular el cono dual, podemos calcular el cono dual en forma estándar, es decir, separando la parte de espacio vectorial y la parte de cono agudo. Podemos decir si un vector pertenece a un cono. Este es un problema complejo porque tiene que ser con coeficientes no negativos y aparecen desigualdades, menor o igual, o mayor o igual. Nos pone dos ejemplos de intersección de dos conos, nos da un sistema homogéneo de inecuaciones, nos dice cómo se resuelve, y permite resolverlo un sistema completo de desigualdades, y nos permite estudiar las condiciones que hacen compatible a un sistema de desigualdades o incompatible. Esto es sumamente interesante. Aquí nada más elegir uno de ellos, por ejemplo, este de la compatibilidad, nos carga los datos. Aquí hay un cono generado por 5 vectores, pues son generados por coeficientes no negativos, y nos construye automáticamente la matriz. Por ser vectores de 4 componentes, una matriz unidad de 4 por 4. Y ceros aquí porque consideramos el espacio vectorial generado por esos 4 vectores para arrancar. En ese caso hay un sistema de desigualdades que nos lleva a calcular el cono dual de este cono, y al resolverlo estamos resolviendo el sistema de desigualdades como se podrá ver en la teoría que está en los vídeos. Entonces es interesante ver que dependiendo de si elegimos los ejemplos de esta parte de arriba o de abajo, se produce automáticamente el cambio de algoritmo. Es decir, que no tenemos nosotros que cambiar el algoritmo pulsando este botón, sino que él, cuando se trate de un problema de conos duales,
cambia automáticamente al algoritmo correspondiente. Y si estamos en un caso de aplicaciones de espacios vectoriales, automáticamente se cambia al de ortogonalización para que podamos hacerlo. Aquí también tenemos la bibliografía personal, igual que en el caso de el algoritmo de ortogonalización. Como hemos dicho, había dos artículos del International Journal of Mathematical Education in Science and Technology donde todo esto está presentado con todo detalle. Aparece una publicación de aplicación en Computers and Operation Research que es interesante. Aparece un artículo que sirve para obtener simultáneamente las soluciones de sus sistemas de desigualdades y duales, y está publicado en Linear Algebra and its Applications. Aparece también en Science Journal of Metrics Analysis and Applications, pues otro artículo que describe los algoritmos, y también tenemos un libro completo que, aparte de estas cosas, lo aplica a programación lineal. Y por último, un artículo reciente donde hablamos del estado del conocimiento de los sistemas lineales de desigualdades y los problemas relacionados. Pulsando el botón volver, volvemos. Y ahora vamos a aplicaciones. Aquí se ha incluido un curso completo de álgebra 2 que está colgado por la Universidad de Castilla-La Mancha y que trata todos estos temas. En primer lugar, se describe el curso. En este vídeo se motiva el curso, cuáles son las razones por que tiene interés este algoritmo y todas sus aplicaciones. Habla de lo que son los conos poliédricos convexos y los polítopos. Nos explica cómo es el algoritmo para obtener el cono dual de un cono. Nos dice cómo se aplica el algoritmo en el caso de que el cono esté dado por la parte de espacio vectorial más la parte de cono agudo. Cómo se obtienen las aristas de un cono. Las aristas juegan el papel de las bases en los espacios vectoriales porque dan las representaciones mínimas de un cono. Cómo se obtienen las caras o facetas de todas las dimensiones de un cono. Cómo se sabe si un vector pertenece a un cono. Esto es bastante complicado porque implica desigualdades menor o igual. Cómo se obtiene la intersección de dos conos. Cómo se obtienen los vértices de un politopo. Es interesante como un subproducto, ya que es un programa para obtener sus vértices. Cómo se resuelve un sistema lineal homogéneo de desigualdades. Cómo se resuelve un sistema completo de desigualdades. Cómo se sabe si un sistema completo es compatible o no. Y así tenemos todas las aplicaciones. Con esto volvemos. Como en el caso anterior, podemos seleccionar la precisión de los cálculos, podemos seleccionar el número de dígitos en las salidas. Finalmente decir que el programa almacena todas las tablas, las soluciones y otra información relevante en ficheros de texto, así como un fichero LaTeX con extensión .text para reproducir las tablas si el usuario lo desea. Esta información se manda a la carpeta de descargas, por lo que el usuario debe gestionarla usándola o eliminándola convenientemente. Antes de terminar, hacemos una comparación de las posibilidades que ofrecen estos dos algoritmos. Los puntos de vista de la ortogonalidad y la polaridad del primero y el segundo respectivamente permiten entender mucho mejor el álgebra y hacen posible que determinados teoremas sean trivialidades frente a las dificultades que plantea llegar a ellos desde el punto de vista del álgebra tradicional. El algoritmo de ortogonalización permite analizar los problemas del álgebra tradicional basada en espacios vectoriales desde el punto de vista de la ortogonalidad. Por el contrario, el algoritmo del cono dual permite analizar los problemas del álgebra tradicional basada en conos y politopos desde el punto de vista de la dualidad. Algunas aplicaciones del algoritmo de ortogonalización son: el algoritmo de ortogonalización trata sobre subespacios ortogonales, pertenencia a subespacios, intersección de subespacios, matrices y determinantes,
actualización de inversas y determinantes, rangos de matrices, sistemas lineales de ecuaciones y compatibilidad de sistemas de ecuaciones. El algoritmo del cono dual trata de conos y politopos, cono dual de un cono, pertenencia a conos y politopos, intersección de conos, aristas y vértices, hipercaras y facetas, sistemas lineales de inecuaciones y compatibilidad de sistemas de inecuaciones. Todo esto demuestra que los espacios vectoriales se quedan cortos para enfrentarse con muchos problemas interesantes. Por tanto, reclamamos desde aquí una revisión del planteamiento de la enseñanza del álgebra en bachillerato y universidades, incorporando estos dos puntos de vista, lo que redundará en una importante mejora del conocimiento y en nuevas vías de investigación matemática y de sus aplicaciones. Con esto terminamos la explicación del algoritmo y les deseamos mucho éxito con el mismo y que consigan todos sus objetivos.